Hola, yo soy el doctor Ángel Manuel Jiménez Enciso, soy el ayudante de cátedra de genética médica. El jefe de cátedra es el doctor Darío Reyes Ayala. Yo le estaré acompañando durante el semestre en la cátedra de genética médica. Primeramente le voy a hablar del método de evaluación de la primera parcial, en donde vamos a tener un examen parcial de 13 puntos que van a ser selección múltiple. Luego vamos a hacer trabajo práctico que van a ser 20 ejercicios de genética médica entregado en una carpeta que van a valer 12 puntos. En total serían 25 puntos de la primera parcial. La segunda parcial también haremos de 25 puntos, lo mismo. Y la final sería de 50 puntos. Para que ustedes puedan habilitar la materia, tienen que hacer el 60%, que sería de 50 puntos, 30 puntos. ¿Sí? En las clases presenciales les estaré explicando de vuelta el método de evaluación y les estaré pasando por medio de la delegada de curso o por la plataforma los, los trabajos a realizar en la clase de hoy. Ahora vamos a empezar con la primera clase, que sería la parte de generalidades. ¿Qué es nuestro objetivo de hoy de la clase? Definir y explicar en qué consiste la herencia, explicar o aplicar algunas terminologías básicas usadas en el tema de la herencia y explicar las leyes de Mendel. Una breve introducción en donde nos hablan que los seres vivientes siempre proceden de otros seres vivientes, es decir, nosotros provenimos de nuestros padres. El parecido que existe entre el padre y sus progenitores o progenie no es coincidencia, es el resultado del material hereditario, es decir, nosotros heredamos lo parecido de nuestros padres. Los padres deben ser capaces de transmitir diferentes clases de características. Acá tenemos una célula. La célula va a presentar un núcleo. Dentro del núcleo vamos a presentar los cromosomas y dentro del cromosoma va a estar el ADN de un ser humano que va a ser transmitido. Por ejemplo, los padres van a transmitir a sus herencias a sus progenitores. Un concepto básico. ¿Qué es la genética? Es la rama de la biología que estudia la herencia. ¿Y qué es una herencia? Transmisión de características de padres a hijos. ¿Y qué características hereditarias se puede transmitir del padre a hijo? Por ejemplo, se puede transmitir miles de características. Algunos ejemplos como el color de los ojos, pelo, forma de la cara y el cuerpo. Hoy en día la genética es una de las áreas más activas en la investigación científica. Este personaje, que es Gregor Mendel, se le considera el padre de la genética moderna. Es un monje austriaco quien vivió en un monasterio en la ciudad de Brno, que ahora es llamado Checoslovaquia. Asistió durante 2 años en la Universidad de Vietnam, donde estudió biología y matemática. Mendel, entre sus primeros experimentos, realizó o se interesó en mejorar las plantas mediante cruces en organismos que eran diferentes en una o más características heredadas. Este interés lo llevó a descubrir principios básicos como se heredan las características en los seres vivos o en los seres vivientes, que serían en nosotros los humanos. El trabajo que él realizó sobre las plantas fue trabajo cruzando plantas de guisantes. Mendel, en el monasterio donde vivía, tenía un pequeño jardín donde realizaba cruces experimentales de guisantes, las cuales fueron una buena selección porque posee un grupo de características en contraste que son fáciles de distinguir. Escogió 3 pares de características en contraste en las semillas, 2 en las vainas y 2 en los tallos.
vamos a hablar de algunas terminologías genéticas. Por ejemplo, ¿qué son los genes? Son la unidad de formación relativa a rasgos específicos que se encuentran en el cromosoma. Es decir, es una unidad de información relativa. ¿Dónde vamos a encontrarlo? En los cromosomas, los genes. Acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos 3 pares de genes. Son transmitidos por los progenitores a su descendencia, es decir, de los padres a los hijos. Cada uno tiene una ubicación específica, cual llamamos locus, en el cromosoma. Por ejemplo, este gen tiene una ubicación específica, el locus de un gen. Un par de alelos, 3 pares de genes. Un par de cromosomas homólogos, es decir, son iguales. Combinaciones de alelos. Bueno, podemos tener 2 alelos idénticos en un mismo locus y a esos vamos a denominar homocigotos. Heterocigoto vamos a denominar cuando hay 2 alelos diferentes en un mismo locus. Es decir, acá homocigoto, 2 iguales. Heterocigoto, 2 alelos diferentes. Cada una de las posibles formas alternativas de un gen dado, esos son los alelos. Es decir, los padres pueden tener un alelo y la madre otro alelo. El padre dona un alelo y la madre otro alelo y son iguales, entonces van a ser homocigotos. Y si el padre dona un alelo diferente y la madre otro diferente, van a ser heterocigotos. ¿Qué es el genotipo y fenotipo? El genotipo se refiere a los genes particulares que un individuo posee. Y el fenotipo se refiere a los rasgos observables en un individuo. Lo que nosotros observamos en un individuo. Por ejemplo, la altura, el color de los ojos. Y el genotipo se refiere a los genes particulares que tiene un individuo. Es decir, las cosas que no presenta el otro. No siempre se puede determinar el genotipo mediante la observación del fenotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es una composición fotográfica de los pares de cromosomas. Es decir, un par de cromosomas es la fotografía de los cromosomas, un cariotipo. Ordenado según su patrón estándar. ¿Qué son las líneas puras? Grupos de seres vivientes o grupos de seres vivos que produce progenitores, es decir, una línea pura pueden ser los padres, la cual produce progenitores o progenie, que muestra una sola forma de una característica en cada generación. Son individuos homocigotos para todos sus caracteres. ¿Qué son los homocigotos? Cuando tienen el mismo alelo, no alelos diferentes. Bueno, tenemos que conocer también la dominancia o alelo dominante. Vamos a poner como A mayúscula la dominancia o alelos dominantes. ¿Qué significa eso? El carácter hereditario dominante es el que se manifiesta en el fenotipo. ¿Y qué era fenotipo? Vamos a volver. El fenotipo se refiere a los rasgos observables de un individuo. Es lo que observamos por un individuo, por ejemplo, la altura, color de ojos. Entonces, dominancia o alelo dominante, el carácter hereditario dominante es el que se manifiesta en el fenotipo, conjunto de las propiedades manifiestas en un individuo. Recesiva o alelo recesivo en A minúscula, característica del alelo recesivo de un gen que no se manifiesta cuando está presente el alelo dominante. Es decir, cuando está el alelo dominante no se manifiesta el alelo recesivo. Para que este alelo se observe en el fenotipo, el organismo debe poseer 2 copias del mismo alelo, es decir, 2 copias del mismo alelo recesivo. ¿Sí? Entonces debe ser homocigoto, ¿sí? Homocigoto, para que
pueda cumplir su función, para que pueda observarse. Acá, homocigoto individuo puro para uno o más caracteres, es decir, que en ambos locus posee el mismo alelo, representado como A minúscula en el caso de ser recesivo y A mayúscula en el caso que sea dominante. Si hay dos, es un homocigoto dominante. Hay dos A mayúscula, A menor, A minúscula, homocigoto recesivo. Heterocigoto es cuando se une dos alelos distintos en cada cromosoma homólogo. Por ejemplo, un A mayúscula que sería dominante, A minúscula que sería recesivo. Se une eso y es heterocigoto. ¿Qué son los híbridos? Es el resultado del cruzamiento o apareamiento de dos individuos puros, es decir, la unión de dos personas que tienen el mismo alelo. Por ejemplo, los homocigotos, uno de ellos es recesivo y el otro es dominante para uno o varios caracteres. ¿Sí? ¿Qué son los gametos? Son células sexual que procede una estirpe celular llamada línea germinal. En los seres superiores tienen un número de cromosoma haploide, N, debido a un tipo de división celular llamado meiosis, que permite reducir el número de cromosomas a la mitad. El gameto femenino se denomina óvulo y el masculino vamos a denominarlo espermatozoide. ¿Qué es un cigoto huevo? Célula resultante de la unión de dos gametos. Sería haploides, es por tanto diploide 2N. Entonces, los cigotos, unión de dos gametos, generalmente experimentan una serie de divisiones celulares hasta que se constituyen un organismo completo, que son los haploides, que posee un solo juego de cromosoma, característicos de los gametos eucariotas y los gametofitos de las plantas. Bueno, lo primero que realizó Mendel es la experimentación. Empezó desarrollando un número de tipos o líneas de plantas que eran puras para cada uno de los 7 pares de características. Una línea pura es un grupo de seres vivientes que produce progenitores que muestran una sola forma de característica en cada generación, es decir, son iguales en cada generación. Al permitir que los guisantes se autopolinizaran durante varias generaciones, Mendel produjo 7 pares de líneas puras. Bueno, los cruces. Después de establecer líneas puras, Mendel hizo cientos de cruces, transfiriendo el polen desde los estambres de la planta que tenían una característica hasta los pistilos de las plantas que tenían la característica contraria. La generación progenitora P1 es el grupo de organismos que se usa para hacer el primer cruce en una serie de cruces experimentales. Al desarrollarse las nuevas semillas, Mendel examinó su apariencia. Los resultados de Mendel: en los progenitores solo aparecían plantas de semillas redondas. Los guisantes de semillas redondas que fueron al producto de cruce experimental de Mendel eran organismos de primera generación filial 1. Todas las plantas de semilla redonda del filial 1 o primera generación son híbridas. Un híbrido es un hijo de dos padres que difieren en una o más características heredadas. Por ende, Mendel llevó a cabo un cruce monohíbrido que comprende un par de características en contraste. El segundo experimento de Mendel. Luego Mendel permitió que la generación 1 se autopolinizara. Los progenitores de la autopolinización de la generación 1 es la segunda generación filial. Encontró que algunas plantas de la filial 2 eran redondas y las otras plantas de la filial 2 eran arrugadas. Los resultados indicaron que la característica se perdía en generación 1 y reaparecieran